Buenos días, amigos de Descubriendo Caminos. Hoy estamos en Bélgica y vamos a visitar una reserva natural que se llama Negen-Noord-Kerkenweerd, que se encuentra en el poblado de Dilsen-Stocken. Esta reserva natural es parte de Maasvlei Valley Rivier Park, que significa en español Parque del Río. Y estas son pequeñas reservas naturales que se encuentran a lo largo del río Mosa, en Holanda y parte de Bélgica. Aquí tenemos el mapa de la reserva que vamos a explorar el día de hoy. Aquí tenemos diferentes rutas. Dependiendo del color, es la distancia a recorrer. El día de hoy vamos a recorrer la ruta anaranjada, que son 6 kilómetros. Esta reserva consta de 155 hectáreas y en ella hay dos principales lagos, pero tenemos también diferentes estanques. Esta zona en la antigüedad era utilizada para la extracción o excavación de grava. Entonces se hicieron hoyos muy profundos. Y como esta zona está cerca del río Mosa, se aprovechó este tipo de agua para crear esta reserva natural. Y entonces estos hoyos en el cual se extrajo la grava, se llenaron de agua y ahora es un paraíso para las aves.
Uno de los animales que se encuentran en esta reserva son los castores. Los castores se extinguieron en el año 1826, pero fueron vueltos a introducir en esta área en el año de 1988. El número de castores empezó a aumentar y empezaron los problemas. Si ustedes pueden ver aquí atrás de mí, los troncos de los árboles son roídos por los castores y el problema es que empiezan a formar diferentes diques. Las aguas empiezan a salir de su cauce natural y empiezan a haber ciertos tipos de inundaciones. Una de las formas que trataron de proteger a estos troncos fue la colocación de mallas en los troncos de los árboles para evitar que los castores royeran el tronco. A mi espaldas tengo una torre de observación. Esta torre de observación se conoce con el nombre de Negen Nordtorren y fue construida con materiales que se encuentran en esta región. Y estamos en la torre de observación con un paisaje mágico. En esta reserva también encontramos el ganado Galloway, que se caracteriza porque no tiene cuernos y fueron traídos de Scotland.
Este tipo de ganado se caracteriza por ser muy tranquilo, no son agresivos y sirve mucho a esta reserva porque son muy buenos comedores de pasto. Entonces mantienen bastante bien esta área. El día de hoy los niveles del agua se encuentran un poquito elevados, por eso están inundando el camino. Como ya les había mencionado, ahorita hay un gran problema con los castores, porque ese es el problema que hay, que empiezan a roer los troncos de los árboles y después estos troncos caen al agua y forman diques. Si ustedes alcanzan a observar en este tronco cómo los castores han roído completamente el tronco. Y estas son las protecciones que pusieron de mallas metálicas para proteger los troncos de los árboles. Y aquí tenemos un poste que nos está indicando que esta es la frontera entre Bélgica y Holanda. El río Mosa
es la frontera geográfica entre estos dos países, que sería ese es el río. Y esto es a través del Tratado de Maastricht de 1843. Y aquí a mi espalda tenemos un pequeño montículo donde hay unos bancos para poder admirar el paisaje. Vamos a subir. Y estamos arriba del montículo. Aquí tenemos unas bancas que nos podemos sentar y podemos admirar el paisaje de la región. Voy a voltear la cámara para que ustedes lo puedan ver. Y hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó este video, puedes suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Hasta la próxima. Descubriendo caminos.